Vivencias. Y ya estamos aquí con el doctor Ricardo Velasco. Hoy vamos a hablar de la hipertensión en el embarazo, un tema que es más que interesante, porque los cuidados de la mujer embarazada aparecen desde los primeros días de embarazo, y no lo hemos tratado. Es un tema que lo teníamos pendiente. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Muy ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido. Sí, la hipertensión y el embarazo es la patología más común asociada. Pensemos que entre un 10 y un 15% de las embarazadas pueden cursar con una hipertensión, y eso a su vez puede tener consecuencias. Claro. Y bueno, y es importantísimo, sobre todo la población nuestra, que es una población, porque ha cambiado también la franja etaria en la cual las mujeres deciden tener hijos. Claro, antes eran más jóvenes, ¿no? Ahora se va a un extremo, o son extremadamente jóvenes, estamos hablando de 16, 15 años, 16, que lo que era relativamente raro antes, ahora está bastante frecuente, o arriba de los 35, claro, 30 a 35 años. ¿Y los problemas de hipertensión a qué edad serían? Justamente arriba de los 35 y en la etapa del embarazo adolescente. Justamente en el embarazo adolescente también. Por eso también son factores de riesgo, o sea, que aumenta el riesgo del embarazo. Y ¿El ser muy joven o el tener ser muy joven es un organismo inmaduro, y se supone, no se sabe en realidad un poco si es porque están en el desarrollo todavía, en la eclosión hormonal. O sea, una joven, una mujer a los 15 años, 16 años, está en su etapa de desarrollo todavía. Claro. Sus sistemas no están maduros. Obviamente tiene ovulación, obviamente tiene la capacidad de quedar embarazada, pero empieza a formarse su feto, su gestación, durante su propio desarrollo. Y ahí puede ser que se den los problemas. Y ahí se supone que habría alguna interferencia con las proteínas. Y porque en realidad el embarazo estaría protegido por la naturaleza. Claro. Cuando la mujer quedaría embarazada, se generaría una serie de proteínas que tenderían a ser a nivel de cardiovascular y a nivel renal, tender a una vasodilatación. Por lo tanto, lo relativamente habitual sería que la mujer tenga una compliance, o sea, una elasticidad de sus arterias. Claro. Y por lo tanto tender a cierta baja presión. ¿Qué pasa? Por algún mecanismo que no sabemos si es autoinmune, si es algún mecanismo, hay casos, hay un 10-15% que se ve aumentado en determinadas condiciones, que se produce todo lo contrario, en el cual las arterias se van endureciendo, hace una especie de arteriosclerosis que es propia del embarazo, que hace que las arterias estén más duras y por lo tanto aumenta la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial, tiende a disminuir también, o sea, porque la placenta, que es el órgano que va, mejor dicho, es algo que está formándose, que es donde se va a contener el feto, trata de defenderse de los grandes cambios de flujo, y trata de endurecerse, y también se contrae los vasos. Por lo tanto, que también repercute en la placenta del bebé, la presión de la mamá. También, por eso está el riesgo, repercute en la madre y en el feto. La madre de los fetos de madres hipertensas son fetos más chicos en general. ¿Y puede esto producir el adelanto del embarazo? Puede producir un montón de cosas. Puede ser fetos inmaduros, fetos de bajo peso, con todas las prematureces que pueden tener eso, y todas las patologías que trae la prematurez. Claro. Y todas las patologías que trae el bajo peso, el punto de vista metabólico. Es decir, un niño de bajo peso al nacer tiene tendencia a regular mal la glicemia, regular mal el calcio, regula mal la temperatura. A ver, ¿cómo se trata una mujer que comienza? Porque el embarazo, veamos antes de seguir por el tema de la presión, hay ciertos cuidados y controles que hay que tener en cuenta desde el primer día, que me gustaría empezar por eso para después detenernos en la presión. Los embarazos deberían ser, y en este país están siendo ahora, controlados. Creo que se está en las políticas, que se quiso bajar la mortalidad materno-infantil, y se ha bajado, ha sido bastante significativo, sobre todo la mortalidad infantil ha bajado significativamente en base a tratar de captar a las mujeres del embarazo lo más precozmente posible.
Porque nosotros nos creíamos que estamos fuera del mundo, en el sentido que teníamos relativamente pocas mujeres hipertensas. En realidad empezamos a hacer los controles en la gran mayoría y estamos en el mismo nivel que el resto del mundo. Parte del mundo. Y que nuestra etnia además. Porque las mujeres, por ejemplo, de color negro, tienen mayor hipertensión, tienen mayor tendencia a la hipertensión. ¿Se debe eso? No se sabe si es un tema genético, pero se sabe que tienen, no es que nosotros tengamos una población negra significativa, pero estamos dentro de los márgenes. Digo, en la medida que empezamos a controlar, aparecen las estadísticas, no mienten, están hechas justamente en base a grandes poblaciones. Entonces, en la medida que nosotros tenemos más controles, no aparecen más enfermedades, las registramos antes. Entonces tenemos menos morbilidad, se causa menos trastornos sobre el bebé y sobre la madre. Claro, porque el embarazo no es una enfermedad, pero claro, sí hay que controlarlo, porque el organismo va sufriendo ciertos cambios y además también supongo el embarazo es normal, normal, pero te tenés que cuidar. Si fumabas, supongo que no podés fumar, o si tomabas alcohol. El embarazo significa ¿cuál es la capacidad del embarazo la que tiene la mujer? La capacidad de reproducir y de generar la especie, conservar la especie. La naturaleza, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tratado de darle a la mujer, a la persona que es la que generaría el ser, que conservaría, que perpetuaría la especie, todas las defensas posibles. Entonces, nosotros lo que debemos es simplemente ayudar. Ahora, si yo a esta persona, al caso de una mujer, es una fumadora, es una consumidora de drogas, es una consumidora de alcohol, es una persona que se alimenta mal, entonces el organismo igual se defiende y trata de defenderse. Pero si yo le meto un tóxico como la nicotina, ¿verdad? Eso obviamente en más en menos va a pasar a la placenta y puede afectar al bebé. Las madres de hijos de fumadoras son bebés más chicos. Son probablemente se está hablando inclusive que herencias de muchos cuadros respiratorios vienen de madres de hijos de fumadoras. Yo, ¿sabes qué veo? Yo digo, no puede ser que no estén informadas. A veces veo en la calle una mujer embarazada fumando y realmente digo, no puede ser que no esté informada esta señora y que esté fumando. Es que seguramente están, es una opción, no lo puedes obligar, lo tenés que informar y que ella vea el riesgo. Lo que pasa es que concientizar es otra historia, eso lleva más tiempo. Yo te puedo informar a ti que si tú querés quedar embarazada, o si tú no querés quedar embarazada, las medidas contraceptivas. Y te puedo dar los anticonceptivos o los preservativos y todo eso. Ahora, y te digo cómo usarlo. Ahora, que lo uses o no. Sí. Esa es otra cosa. Lo mismo hacemos con el alcohol, lo mismo hacemos con el tabaco, lo mismo hacemos con las drogas. Tratamos de concientizar que la gente que está gestando está teniendo en su responsabilidad la gestación de un ser de futuro. Sí. Y todo lo que no haga bien ahora va a repercutir o puede repercutir de futuro en ese bebé. Volviendo a la presión alta, que muchas veces, como vos bien nos decías, Ricardo, tiene que ver, entusiasmo con pero tiene que ver con factores de la edad, muchas decías mujeres más jóvenes o ya más grandes. La población nuestra, mira, la clase media o clase media alta, las profesionales, en general, por supuesto que esto es en general, ¿no? En general se embarazan arriba de los 30 años. Hacen su ciclo, las mujeres optan, obviamente es parte de la revolución que hay que acostumbrar. De lo que está pasando a nivel mundial, Claro, y te digo más grandes también, Yo veo mujeres de 40 años que empiezan a tener su primer hijo. Claro, su primer embarazo tardío también es un factor de riesgo. A ver. Arriba de los 35 años, las nulíparas, ese embarazo es un embarazo de riesgo. Por lo tanto, porque su organismo no ha sido gestante, porque no sabemos cómo se va a comportar y porque el organismo ya está en una etapa, ya no es la etapa más fecunda y mejor. Claro. Entonces hay que observar
Lo cual no quiere decir que no pueda tener hijos, lo cual no quiere decir simplemente que nosotros de alto riesgo quiere decir que lo tenemos que controlar más de cerca, nada más que una eso. Una mujer de mayor edad tiene mayor posibilidad de ser una hipertensión durante el embarazo, de hacer una eclampsia, una preeclampsia, que es cuando las proteínas, lo que decíamos recién, las proteínas empiezan por alguna causa aparentemente autoinmune, empiezan a aparecer en la orina y empiezan a aparecer los grandes edemas. Entonces aparece lo que se llama nosotros la orina espumosa, por ejemplo. Si la orina espumosa más hipertensión, hablamos de hipertensión y preeclampsia. Obviamente la preeclampsia tiene distintas distintas etapas, y entonces una forma de seguimiento es una forma de acuerdo a la etapa del embarazo que aparezca. Si aparece antes de las 20 semanas es una cosa, si aparece después de las 30 semanas es otra, y el tratamiento también es otra. Se supone que el embarazo provocaría por una vía endocrinológica o desconocida hasta ahora, en realidad, porque en definitiva se desconoce, provocaría unos desajustes que pueden llegar a ser fatales inclusive para la mujer. La eclampsia, por ejemplo, es una urgencia, porque es la mujer que hace un coma, por ejemplo, porque hace una encefalopatía. Ahí también puede haber disturbios de su glicemia, puede haber de uricemia, o sea, del ácido úrico, Claro, nos va expresando un disturbio que hay desde el punto de vista metabólico. Pero se supone que si la señora se controla, la mujer embarazada se controla periódicamente, los controles que hay que hacerse creo que son una vez al mes o cada 15 días, dependiendo en la altura del embarazo que esté. Esto se controla, ¿no? Claro, vamos por partes. Aquí estamos hablando tal vez un poco más desordenado. La idea es que un embarazo, o sea, una persona, tú quedaste embarazada, se supone que cuando te faltó la menstruación, tú ya vas y te haces el test. Claro. Una vez que eso ya se te pide básicamente una rutina para saber básicamente cómo estás. ¿Cómo estás? Claro, una rutina de sangre. Exactamente, una rutina, y se ven las ecografías, que hoy la imagenología no es invasiva. Claro. Entonces mediante la ecografía vemos si el óvulo está bien implantado, cómo está implantado, cómo viene desarrollándose, y podemos, inclusive por las pruebas de sangre y la ecografía, podemos ver las semanas de gestación. Claro. Entonces vemos si está todo normal. Ahí vemos, de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a las primeras rutinas, qué tanto, establecemos básicamente un control que es una vez por mes. Claro. Pero eso se va ajustando de acuerdo a la edad y a las patologías que puedan ir apareciendo. Y a las complicaciones que se puedan ir dando también. Porque hay mujeres que de repente me dicen, sí, porque hice edemas en los últimos 15, 20 días. Es normal. Toda mujer me van a llamar ahora y me van a decir, yo tenía las piernas que eran por 4. A ver, todos los casos, eso quizás lo podemos ver después de la pausa, porque mal que mal, todas hemos sufrido edemas al final del embarazo, en las piernas, en las manos o en la cara. Eso es pero normal. no es símbolo de presión eso. No es, eso es normal. A ver, pero vamos porque viste que es uno de eso de es los, normal. Como pensemos, de la sintomatología. Está desarrollándose el útero. Está desarrollándose dentro del mismo un feto, que puede haber 2, 3 kilos más el líquido del amnios que tiene, o sea, la placenta. Entonces, el útero se está desarrollando dentro del abdomen y eso empieza a desplazar distintos órganos. Entre otras cosas, tiende a apretar la vena cava inferior, que es la que las venas de retorno de los miembros inferiores pasan por allí. Es como que el útero empieza a apretar, a comprimir todos los demás porque se va haciendo lugar. Los últimos tiempos de la embarazada son muy difíciles. Exactamente. No son fáciles. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los edemas, empiezan a aparecer cada vez más los edemas, más las sensaciones de epigastralgia. Decían las señoras antes, las abuelas decían, ya tenés nariz de que vas a parir, porque se te hinchaba la nariz y las abuelas decían, ya estás a punto, y te miraban que tenías la carita son los edemas que es propio natural. Ahora, eso es lo normal en el último mes. Se supone que el último trimestre es el trimestre más agradable. Claro.
salvo, porque en el primero, ¿qué es lo que habitualmente tenemos? Náuseas. Claro. ¿Pero por qué? Por los niveles de estrógeno que están elevados, porque tratamos, por ejemplo, la progesterona, perdón, que es elevado, que son lo que hace que se mantenga el cuerpo amarillo o se implante el feto. Entonces los niveles elevados de progesterona hacen que muchas veces las mujeres estén nauseosas. Sí, entonces sí. Es bastante común y bastante desagradable para la mujer. Y bastante desagradable. El segundo trimestre es cuando tenemos alguna satisfacción mejor, lo sentimos mover, empezamos a sentir los latidos, o sea, es bastante pasable. En el último ya tenemos un feto más desarrollado, con un útero más desarrollado, ya tenemos todos los problemas de volumen que tiene el propio, siendo un embarazo normal. Y la ansiedad de la mamá porque nazca el bebé. Un embarazo también, normal. Y eso hace que muchas veces el sector urinario también se ve impedido de evacuar bien, y empiezan también pueden aparecer las infecciones urinarias. Y molestias también, ¿no? Aquello de orinar a cada rato, porque la vejiga está empujada hacia atrás. Entonces, apenas le llega un poco de orina, ya tiene ganas de orinar. Y los últimos meses también dormís casi sentada porque te viene acidez, o sea, es como... Es de alguna manera precioso el último. Y es aquel que nos llenamos de ansiedad, de los miedos, que para todas las embarazadas decirle, los miedos es normal. Es normal. Es normal que sientan el miedo, porque obviamente por más que hayamos hecho los controles y todo correctamente, hasta que el feto no nace, hasta que el bebé no nace, no podemos decir que está todo bien. Bueno. O sea, está todo bien y eso está bárbaro de riesgo, pero hasta que no se produce el parto, hasta que no se produce el nacimiento, hasta que no lo tenemos afuera, no podemos constatar si realmente está. Obviamente hay un gran porcentaje que sí, altísimo, claro. Por eso disminuye la muerte materno-fetal, porque se trata de diagnosticar precozmente y tratar las enfermedades que se pueden tratar. Después de la pausa, entonces, vamos a seguir tratando cómo prevenir o cómo tratar la hipertensión arterial en las embarazadas. Y tenemos muchas cosas también para seguir. Te tengo que preguntar, pero vamos después de la pausa. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Nos fuimos a la pausa y continuamos en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Nos fuimos, Ricardo, a la pausa. Estamos hablando de la hipertensión en el embarazo, pero quiero derivarme un poquito porque hoy siguen respecto al virus del coronavirus. Hay nuevas noticias. Hoy, por ejemplo, veíamos en el país de Madrid que aumenta a gran escala. Es una de los titulares en Wuhan, que hay 242 muertos y 15.000 infectados en un solo día. Pero lo que parece que ha pasado es que cambiaron el criterio de diagnóstico. A ver si nos puedes explicar por qué pasó. Mira, en realidad todo es lógico y es muy sencillo. Sí, pero uno lee esto y se asusta, ¿no? Nos cuesta. ¿Qué pasa? Hace 2 meses y medio nadie sabíamos nada de esta virosis, de este coronavirus. Hace 2 meses y medio. O sea, el que tiene más experiencia tiene 2 meses y 15 días. O sea, no sabíamos ni cómo se comportaba. Sabíamos que había un gen hay un germen que lo provocaba. Se supone que era una virosis, después se averiguó cuál era. Y se aprendió un poco de la clínica. Aquellos que hacían fiebre, que hacían cuadros respiratorios, que algunos hacían la neumonía y o sea, era un germen invasivo. En realidad se comportaba bastante benévolamente, era bastante difícil contagiarlo, solo entre un 2 y un 3% de contagios. O sea, no era porque estuviste al lado mío y tenías el coronavirus, yo salí, al contrario, era bastante bajo. Pensemos que la gripe aviar tenía un 15% de mortalidad y se contagiaba bastante más rápido. Esto, por ejemplo, es bastante más baja la mortalidad y bastante más difícil contagiarse. Entonces, de pasar a noticias que fueron terribles, en el sentido de que empezaron los primeros muertos, es que se empezó a retasear la información de entrada y eran obviamente en mayor cantidad los portadores, porque fueron mayor cantidad, porque se contaminaron más. Lo que no se tenía la forma de diagnosticarlo, porque el síntoma más precoz aparentemente se dijo que era la fiebre.
Entonces se hacen en los aeropuertos del mundo los controles con la fiebre. Ahora alguien empezaron a ver, porque ya te digo, todos tenemos 2 meses y medio. Los científicos que estudian esto también tienen 2 meses y medio de este coronavirus. O sea, nadie tiene más experiencia en eso. Y los estudios que se hacían era a través de estudios a través de los de las ácidos, secreciones, y claro. los ácidos Entonces se sigue haciendo y eso demora. Claro. Eso tiene una demora en el diagnóstico. Y lo que hacíamos los controles para la gente en las cuarentenas era sobre la temperatura. Después descubrimos que hay gente que puede ser portador y ser asintomática. Claro. Y que no es tan poco frecuente. O sea, a ti te controlamos la temperatura, tú no tenés cuadro respiratorio, no tenés nada, y tú portás el virus. Claro. Y es más, tú sí podés contagiar, pero no tenés síntomas. Claro. Los síntomas te aparecen en 15, 20 días y pueden no ser severos, son leves. Entonces, lo que ahora se ha descubierto al cambiar la metodología, que es que mediante imagenología, mediante las tomografías de las neumonias invasivas que han encontrado, que se ha encontrado que es parte de la neumonía que hace el coronavirus. Entonces, estamos aprendiendo que por medio de imágenes podemos también diagnosticar el coronavirus, sin encontrar el germen todavía. Claro. O sea, eso que se ha descubierto que mediante imagenología se han encontrado 14.000 personas que tuvieron, en mismo China, que han tenido neumonias de ese tipo y que seguramente son coronavirus. Por eso la noticia explotó. Pero explotó porque en un día Claro, porque cambiamos el criterio. Claro. Vimos que todos los que tienen 2 pies caminan. ¡Caramba! ¿Y los que usan bastón? Los que usan bastón también. ¿Cuánta gente usa bastón? 15.000. Entonces... claro, son millones, pero son millones. Estamos hablando que son... Fíjate que solo en Wuhan hay 11 millones de personas. Claro. En ese mercado era un mercado sumamente visitado y estuvieron 15, 20 días para hacer un diagnóstico. Mientras tanto el mercado estuvo abierto. Nos dimos cuenta, o sea, pasó el mundo a informarse cuando clausuraron el mercado. ¿Cuánta gente pasó y se contaminó y llevó a sus familias? Y están en una siendo ciudad portadores. Exactamente, están siendo portadores. Y vos me decías que seguramente cuando el invierno pase todo se va a tranquilizar un poquito. Justamente una declaración de una persona que no tiene muy letrado en esto, pero obviamente capaz que hasta es lógico. Hasta Donald Trump, en opinión de él, decía que el coronavirus va a empezar a bajar cuando afloje el invierno del hemisferio norte. Y de alguna manera es lógico. Claro. Cuando los cuadros respiratorios van a empezar a aflojar, cuando empieza a aflojar, como cuando sucede en todas partes del mundo, como ha pasado en casi todas las epidemias. Ahora, ¿cómo hacemos para no difundir esa epidemia? Para mantenerla, porque la han mantenido bastante bien, la información, estamos tan al día, que un caso o 10 casos en Vietnam, de cuales viajan de repente 1 millón de vietnamitas o de chinos viajan a Vietnam por semana, y hay 15 casos. En realidad la casuística es relativamente poca. Y vos me decías, Ricardo, que leías que la Organización Mundial de la Salud apunta a medidas de higiene. Claro, se van a reunir ahora, el 29, para ponerse al día, primero todos en ponerse al día, que van a ir inclusive el Ministerio de Salud Pública, los directores de salud del mundo, para ponerse al día y implementar políticas únicas internacionales de precaución y de prevención, de difusión. Entonces, los primeros consejos: evitar el consumo de animales salvajes. Parece lógico, ¿no? Claro. Aquellos que puedan ser portadores o no, e inclusive aquellos que se pueden desconocer, porque acá no sabemos si fue el murciélago, si fue la víbora, cuál de los, o si fue algún cerdo, alguno de los elementos, porque aparentemente en el mercado ese había de todo. Claro. Y todo se consumía. O sea, de cuál fue que entonces ¿Cuál fue el origen? Claro. De evitar concurrir a lugares donde haya animales en cautiverio, ya digo, vivos o faenados, que sean de tipo salvaje. Evitar los lugares cerrados donde haya animales de ese estilo, me parece de lógica. Evitar los ambientes cerrados para evitar las contaminaciones. En el caso de tener un cuadro respiratorio, bueno, la otra cosa, las normas de higiene, básicamente el lavado de manos. Lo que dijimos, no lo dijimos nosotros, lo dice el mundo. Sí. El lavado de manos. ¿Por qué? Porque
puede quedar el virus 24 o 48 horas en algún elemento que hayamos tocado. Por ejemplo, alguien que sea portador, expectora o tose o estornuda, Claro. y puede quedar hasta 48 horas, puede quedar en alguna, si se dan algunas condiciones especiales. Obviamente los virus Claro. son muy lábiles, pero si se dan algunas condiciones de temperatura y de humedad, puede persistir a ser viable hasta 48 horas. Esto que estás diciendo también tiene que ver que no lo hemos dicho, pero lo has dicho en otras oportunidades. Además del lavado de manos, limpiar los celulares, las tablets, las computadoras, que son Todo lo que lleve en contacto, porque nuestra temperatura es 37 grados. Claro. La humedad la tenemos cuando tosemos y nos ponemos la mano. La expectoración, las gotitas de flujo llamamos esa pequeña vaporización cuando tosemos, cuando Claro. estornudamos, esas están llenas de virus y tenemos una virosis. Bueno, eso si yo me tapé con la mano, quedó en mi mano. Yo te doy la mano a vos, yo agarro este termo, yo agarro Claro. una lámpara, agarro el celular y estoy contaminando todo. Por eso. Y alguien lo agarra y también puede Pero contaminarse. lo hemos hablado, lo has hablado también, nos has dicho muchas veces una cosa que no se nos ocurre, los pestillos. Claro, en la casa que decías, muchas veces decís pasarle alcohol. Claro. Cuando surgió episodios aquellos de aquella gripe que iba a venir, que estábamos Sí. horribles, que todo el mundo empezó con alcohol gel, que todo el mundo tosía y se tapaba con el codo, esas medidas Hay que volver. deben ser permanentes. Claro. Si uno tiene un cuadro viral, debe usar un tapaboca para evitar contaminar a los demás. Uno ya está contaminado. Claro. Cuando uno tose, debe taparse con el codo, siempre. No esperemos tener que haya una epidemia en Vietnam o en la Argentina o en la casa de la esquina. Digo, eso es importantísimo. Tenemos que ir a la última pausa y si te parece después de la pausa veamos qué pasa con el dengue acá, Bueno, que cómo no, también sí. se ha emitido Sí, varias sí. ha hablado el ministro de Salud Pública alertando a la población y tomando medidas también porque es un problema Y que el nos dengue sí es en preocupa. serio. Sí, y nos preocupa y ocupa a todos. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Estamos en los últimos minutos y quiero que expliquemos qué está pasando con el dengue y por qué las declaraciones del ministro de Salud Pública. El problema del dengue es que el mosquito ya lo encontramos entre nosotros, Sí. ¿verdad? Falta el paciente enfermo para que la picadura del mismo ya nos ocasione tengamos Claro. la enfermedad. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El mosquito se viene adaptando, viene avanzando alrededor de 100 kilómetros por año Ujú. en cuanto a la adaptación. Pensemos que esto era el estado de Río de Janeiro. Después fue avanzando en Brasil hacia el sur, porque se fue adaptando al frío y a las temperaturas. Ya lo hemos encontrado en Rivera, como autóctono el mosquito. Se ha adaptado perfecto. Y no se han encontrado casos de dengue. Sí, pero por ejemplo en Paraguay... 7 nuevos, acá en Uruguay 7 nuevos casos. Bueno, por ya eso- hay 14. Sí, por eso. Todavía son registrados. relativamente Son pocos. pocos, porque el dengue en una primera etapa, el dengue es como un cuadro viral, con dolor articular, con molestias, con Sí, un sí. cuadro viral, y esa etapa no es nada, pero si nosotros nos vuelven a picar otro mosquito y hacemos un segundo dengue, ahí puede hacer la forma hemorrágica y ahí tiene una mortalidad de un 15%. Ajá. O sea, tendríamos que pasar 2 años sin agarrarnos un dengue, aquel que haya tenido dengue, para que no pueda tener una forma hemorrágica. Claro, y otra de las precauciones que decía que si Entonces- sabés que lo tuviste, te tenés que aislar por si te pica algún mosquito para que Exacto. no contagiar a otras personas. Exacto, si yo tengo el dengue, no se va a contagiar por otra vía más que la picadura del mosquito. Ujú. Necesitamos que el vector ya está entre nosotros y se ha adaptado, cada vez se encuentra más frecuentemente. Por eso Claro. la idea de combatir el vector
que es el mosquito, Sí. el Aedes aegypti, él hace digamos, pone sus huevos en agua limpia. Claro. Entonces el descacharrizar, Sí. como dicen, que es dar vuelta a todos los cacharros, tratar de que no se acumule el agua Acumule limpia. agua, Nos claro. hemos salvado que dentro de todo febrero y este verano ha sido Vino bastante seco. Bueno, pero tomar Así- las medidas, o cuando tenés Pero- mascotas, que dejás el agua, limpiarla, cambiarla. Exactamente, pero la suerte se termina. Claro. Hay que tomar medidas del punto de vista general, porque Sí, la sí, suerte sí. va a durar un tiempo. Estamos en los últimos minutitos Claro. y te quiero acá leer unos mensajitos para ver si los podemos contestar, Ricardo, y ya nos vamos con el embarazo Bueno, y la hipertensión arterial. Cambiamos de tema totalmente. Muy bien. Dice, en mi primer embarazo tuve presión durante los últimos meses. Si quedara embarazada nuevamente, ¿tengo posibilidad de tener presión alta? Nos dice Karina y te manda saludos. Tienes la obligación de controlarte si quedarías otra vez embarazada, y probablemente tenés una altísima posibilidad, pero sobre todo lo que no puedes dejar es de controlarte si Claro. tuvieras otro embarazo. Importantísimo. Buenas tardes. Dice, ¿cuáles son los riesgos de tomar medicamentos para bajar la presión durante el embarazo? Nos dice No, Romina. los riesgos son la hipertensión. Los medicamentos indicados por el médico y controlados por él mismo, No tienen riesgos. no, el riesgo está acotado, porque lo peor es la hipertensión. Claro, pero Ahora, no la automedicarse, medicación, ¿no? nunca automedicarse. Perfecto. Exactamente, la medicación se debe adaptar a cada persona A cada persona, pero y en cada situación. en cada situación por el médico tratante. Sí, por supuesto, Bueno, sí, como no, siempre no. decís, nada de automedicarse, pero No, peor no. aún estando No, embarazada, ¿no? acá- Estoy en el 7º mes de embarazo, se me hinchan los pies y las manos, tengo presión normal. ¿A qué se debe? Dice Cecilia. No, Gracias. eso es lo que hablamos ahora, eso es prácticamente normal. Y seguramente te van a controlar con un examen de orina, que la orina si te va a dar normal o trazas de proteinuria es prácticamente normal, así que eso es prácticamente el embarazo, que Bueno. vamos a decir. Un inmenso placer, como todos los jueves, Ricardo, y nos quedaron muchas cosas sobre el embarazo por hablar. Lo hablaremos. Tendremos que seguir hablando de los controles específicos, Sí, detenernos más en el embarazo, pero creo que este tema de la hipertensión preocupa y ocupa a muchas mujeres. Sí, cómo no. Así que seguiremos en próximas columnas. Muchísimas gracias. Vivencias.